En el punto número 15 tienen el gráfico de una función cuadrática y vamos a tener que identificar, observando dicho gráfico, distintas características de la parábola, ¿sí? Entre ellos la raíz, el eje de simetría, el vértice, la ordenada al origen, y después identificar cuál es la función que representa esta gráfica, cuál es la correcta. Bien, ustedes igual acá tienen todo marcado, los puntos de la gráfica que vamos a usar. Yo voy a agarrar otra como ejemplo, que es muy parecida, ¿sí? La diferencia es que esta es cóncava hacia arriba y la que yo voy a usar es cóncava hacia abajo, ¿sí? Bien, miren, la función cuadrática tiene esta forma. Igual un número con x al cuadrado más o menos bx más c, ¿sí? Esta es la forma que tiene la función cuadrática. El último término, el término independiente, se va a llamar ordenada al origen. Y lo que me va a decir es dónde la parábola va a cortar el eje vertical, o sea, por dónde va a pasar cortando el eje de la y. ¿Sí? Yo ya tengo que saber que este número va a coincidir con el corte de la gráfica. Bien, lo primero que me pregunta que tengo que averiguar son las raíces. Las raíces son el lugar donde la parábola corta el eje horizontal, el eje de las X. Si yo observo la gráfica, puedo ver que la parábola corta en -3, ¿sí? Está marcado con un punto, y corta en 1 positivo, ¿sí? Solamente voy a poner entonces raíces y voy a poner -3, que es uno de los puntos de corte, y 1, ¿sí? Lo mismo van a hacer ustedes, van a observar su gráfica y van a buscar los puntos de corte, ¿sí? Van a poner el valor numérico, no A y B, sino los puntos. Bien, después me piden eje de simetría. El eje de simetría es la recta perpendicular que va a cortar a la parábola justo a la mitad, ¿sí? Ustedes acá ya la tienen marcada con una línea punteada, ¿sí? Y me voy a fijar dónde corta el eje de la X, ¿sí? Yo acá lo marco con la regla. Justo la mitad de la parábola pasa por -1, ¿sí? No está marcada con línea punteada, pero pasa por -1. Ustedes van a poner eje de simetría, le ponemos XB, ahora les explico por qué, -1, porque este punto va a formar lo que sigue, que es el vértice. ¿Qué sería el vértice? El punto en este caso donde la parábola cambia la inflexión. Acá viene subiendo, viene creciendo, llega hasta este punto, que sería el vértice, y cambia y viene decreciendo, ¿sí? Se le llama punto de inflexión, y justamente el eje de simetría va a ser una de las coordenadas del vértice, ¿sí? Va a ser la coordenada en X, -1. -1 va a ser la coordenada en X del vértice. Y ahora vamos a ver la coordenada en Y. Si yo me muevo hacia el eje Y, fíjense que ese punto tiene coordenada 4 positivo, ¿sí? El vértice se escribe como si fuera un punto, con coordenada X, que va a ser el mismo que el del eje de simetría, por eso le puse XB del vértice, y con la coordenada en Y, ¿sí? Que vamos a guiar desde el punto, vamos a ir hasta el eje Y a ver con qué número coincide, ¿sí? En este caso coincide con 4 y con -1 si bajo al eje horizontal, ¿sí? Bien, y por último me pide la ordenada al origen, ¿sí? La ordenada al origen es donde la parábola corta en el eje vertical, por donde pasa. Fíjense, mi parábola corta el eje horizontal en 3 positivo, ¿sí? 3 positivo, acá lo cortó. El valor de X va a ser 0, porque acá estamos en la ordenada 0, ¿sí? En la coordenada 0, y acá el valor de Y es 3, ¿sí? Lo escribimos como 0 de X y 3 positivo de Y, ¿sí? Bien, una vez hecho esto, me pide que identifique cuál es la función cuadrática que lo representa. A ustedes les va a dar 3 opciones de funciones, ¿sí? Ustedes tienen que identificar cuál es la que está graficada, ¿sí?
Bien, algo importante, el valor de a, lo que acompaña a la x cuadrado, si es positivo, la función cuadrática va a ser cóncava hacia arriba, ¿sí? Si a es positiva, es un número positivo, la función cuadrática va a tener esta forma. Ahora, si a es negativa, sabemos que la función cuadrática va a ir hacia abajo, ¿sí? Bien, en este caso lo que vamos a hacer para verificar, yo tengo tres opciones también, ¿sí? Acá están las tres opciones, tengo que ver cuál es la que representa dicha gráfica. Yo les dije que este valor, ¿sí? El valor de C, era la ordenada al origen, o sea, dónde pasaba la gráfica, dónde cortaba el eje de la Y. Yo acá tengo una que dice 3, otra que dice 3 y otra que dice menos 3. ¿Por cuál cortaba mi parábola? Pasaba por 3, ¿sí? O sea que yo sé que el valor de C va a ser 3. O sea que de estas 3 voy a descartar esta porque yo sé que la ordenada al origen no es menos 3, ¿sí? Acá tengo una opción que ya puedo descartar. Después, observando la gráfica, también puedo ver que en esta gráfica de la función cuadrática, mi primer valor, el valor de a, es positivo, es un 1. Cuando no hay nada hay un 1, positivo. O sea que la gráfica de esta función va a ser, en este caso, cóncava hacia arriba, ¿sí? Como si fuera una sonrisa. Y en la otra opción que me quedó, el valor del coeficiente a es negativo, o sea que la función va a ser cóncava hacia abajo, ¿sí? Como una carita triste. Entonces yo de acá ya puedo observar sin hacer ninguna cuenta que el valor correcto es este, porque mi gráfica es cóncava hacia abajo, ¿sí? Pero bueno, en el caso de ustedes, acá no hay para distinguir entre estos dos, ¿sí? Porque el valor de a va a ser el mismo, o sea, va a ser positivo. Vamos a tener que hacer una cuenta para poder distinguirlo, ¿sí? Bien, lo que voy a hacer es, voy a tomar la función, ¿sí? Las dos que tengo como opciones que podrían llegar a ser, y voy a reemplazar el valor de x con las raíces que yo tengo. En este caso las raíces son 2 y tengo que probar con las dos, ¿sí? Vamos con el primero. En ambas me tiene que dar 0. Si me da 0 es porque es la correcta. Si me da cualquier otro valor, la descarto. Reemplazamos entonces en mi primera opción, donde está x, voy a poner 1, ¿sí? Me va a quedar 1 elevado al cuadrado más 2 por 1 más 3. Si hacemos esta cuenta me va a quedar 1, 2 por 1 es 2, más 3 es 5, más 1 es 6. Esto es distinto de 0, esto no da 0. Ya acá la podría descartar, ¿sí? Si quieren probamos con menos 3, pero vamos a ver qué nos va a dar. Igualmente no nos va a dar 0. ¿Sí? Acá ojo porque voy a poner el número negativo entre paréntesis elevado al cuadrado más 2 por menos 3, ojo cuando el número sea negativo, más 3. Bien, acá me va a quedar 9 positivo menos 6 más 3, ¿sí? Me queda 9 y 3 son 12, menos 6, esto también me va a dar 6, ¿sí? No da 0, entonces esta opción o esta función la vamos a descartar, esta no va a ser. Probemos con la otra, ¿sí? Vamos a reemplazar lo mismo, con 1 y con menos 3 en lugar de x. Me va a quedar menos 1 elevado al cuadrado menos 2 por 1 más 3. Esto queda 1 al cuadrado. Con el signo menos adelante queda menos 1. Menos 2, porque 2 por 1 es 2, con el menos adelante, más 3. Esto da 0, ¿sí? Ya vamos bien encaminados. Ahora hacemos lo mismo con menos 3, menos 3 elevado al cuadrado entre paréntesis, menos 2 por menos 3. Y por último pongo 3 positivo, ¿sí? Hacemos la cuenta.
Acá me va a quedar menos, el menos este que tengo adelante. Cuando elevo un número negativo al cuadrado me va a dar positivo, va a dar 9. Más, acá aplico regla de signos, 2 por 3 es 6 positivo, más 3. Fíjense que si yo a 9 le saco 6 me quedan 3 negativo, y si a 3 negativo le sumo 3 me va a dar 0, ¿sí? Esto me verifica que la segunda opción era la correcta, ¿sí? De estas 3, la correcta era la 2. Esta la descartamos por la ordenada al origen, y estas dos reemplazando el valor de x por las raíces, ¿sí? Que fue lo primero que averigüé. Bueno, de la misma manera, ustedes observando la gráfica van a tener que resolver el punto número 15.